Después de todo lo que estudié, me di cuenta que a mí lo que me hizo daño fue el cuerpo humano está diseñado para vivir 120 años. El tiempo de vida aquí en Estados Unidos hasta 77 años. En este libro vamos a encontrar técnicas. Técnicas para... Mira, ahí está la técnica que utilicé para dejar el azúcar. Existió la posibilidad de que no hablaras, de que perdieras el habla. Claro, yo quedé hablando como el padrino. Los genes son las balas de la pistola. Y tu estilo de vida es el gatillo. En este país es complicado porque tú vas al mercado y Sí. uno se tiene que dar a la tarea de encontrar algo sano. Ya va. Como que voy a borrar el archivo del estrés. No, el estrés está allí. El tema es cómo manejas el estrés. Yo quiero plasmar esto en un libro porque ese era el libro que yo hubiese querido tener en ese momento. El secreto del éxito, ¿dónde está para ti? Lo haces 10 veces. Eso te va a tardar 1 minuto. Vas a tardar 1 minuto en hacer eso. Te dedicaste 1 minuto a ti. En Maturín yo hacía radio. Y cuando pasaba por los pasillos, pues uno escuchaba otros programas de radio que estaban sonando. Un día llego a la emisora y escucho unos gritos. Y una cosa, unos gritos, una voz diferente, pero un escándalo, una cuestión, un alboroto, una fiesta, una emoción, una alegría. Me asomé en la cabina. Quien estaba dentro en la cabina era Francisco Colmillo. Así le llamábamos. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí en tu hogar, por abrir tus puertas. Yo estoy muy contento porque Francisco era compañero locutor en la radio Maturín. Y bueno, tú has caminado, has hecho de todo. Has hecho de todo. Pero la razón por la que vamos a estar hoy acá es muy especial porque has sacado este libro y nuestra conversación va a girar en torno al libro. Pero además de tus experiencias que han sido muchísimas. Francisco, por supuesto, además de locutor, además de talento, de creador de contenido, de gran trabajador, porque has hecho de todo. También eres ingeniero, por supuesto escritor. Háblame un poquito de ti y a la gente, mi querido Francisco. Pues yo soy ingeniero en mantenimiento mecánico y soy técnico en administración, mención contabilidad y finanzas. Y me certifiqué como locutor en la Universidad Central de Venezuela y trabajé contigo en 93.5 un tiempo. Y pues como muchos venezolanos, estuve en varios países, estuve en Ecuador, estuve en Panamá, estuve en México. Y finalmente, después que se paralizó el mundo, no vamos a decir por qué, vine a Estados Unidos. Ya has estado aquí desde bueno, hace un tiempo, tratando de, como todos nosotros, luchar para, bueno, salir adelante. Ahorita hablábamos fuera de cámara la cantidad de cosas que has hecho. Has trabajado de todo. Has trabajado en cocina, has trabajado en construcción, has trabajado de carpintería, has trabajado de todo. Como yo también, yo estuve en la parte de cocina, pero fui mesero, tú estabas cocinando. Cocinando. De todo hay un aprendizaje. Es correcto. Si tú comprimes todo eso, y antes de entrar al tema del libro, ¿qué frase, qué palabra te queda de todo ese compendio de actividades? Disciplina, perseverancia, insistencia, calma, control y cordura, y se logran los objetivos. El propósito de nuestra conversación el día de hoy, bueno, además de girar en torno al libro, el libro tiene un tema. ¿Cuál es el tema del libro y por qué lo escribiste? Mira, el libro se llama Mira tu recuerdo, un camino de sanación. Este libro lo escribí porque yo hace 10 años atravesé un desafío bien importante en mi vida. Vamos a explicarte cómo sucedió. Un día, estando en México, empecé a ponerme ronco. Claro, pero como yo era un poquito pochinchero, pero las madres, mamá se dio cuenta enseguida. ¿Qué pasa? ¿Que estás ronco? No, no estoy ronco. Y así pasó un día, una semana, 2 semanas, hasta que fui al médico. Cuando fui al médico, me empezaron a revisar y detectaron, sí, tenía una enfermedad crónica, tenía un tumor, tenía cáncer. Y bueno, por supuesto, imagínate lo que significa el impacto que... Nadie se puede imaginar lo que es vivir un diagnóstico de ese tipo. Yo quedé, no lo podía creer. Rápidamente me puse en acción, ¿qué es lo que hay que hacer? Una operación, fui y me operé. Y el médico me dijo, pues lleva una vida normal, tú estás bien, tú estás tranquilo. Dejé el alcohol, 10 años antes había dejado el cigarrillo. 1 año después regresó. Me volvieron a operar, salí bien y volvieron a decir que llevar una vida normal y dije, no vuelvo a pasar por esto. Me puse a estudiar y me empecé a dar cuenta, en conclusión, para no hacer el cuento más largo, que lo que nosotros hemos hecho normal es lo que nos hace daño, es lo que genera las enfermedades crónicas. Todo eso que fui aprendiendo, porque yo me puse a estudiar la enfermedad, me puse a estudiar los testimonios de personas que se habían recuperado, de personas que habían revertido la enfermedad, testimonios de médicos, esta nueva medicina holística, la epigenética, que no es más que tienes los genes, pero lo que activa el gen es tu forma de vida, tu estilo de vida. Entonces, ¿qué hice? Pues yo simplemente me adapté al estilo de vida de las personas que habían logrado revertir su enfermedad. Eso es un excelente punto. Uh-huh.
Y eso se consigue acá, ¿no? Y después que pasó el año me di cuenta que ya no regresó porque me están haciendo chequeos constantemente. Y bueno, todo ese aprendizaje, todas esas técnicas que yo utilicé, quise agruparlas en un libro para que estuviera al alcance de las personas que pasan por un desafío tan espantoso como es una enfermedad crónica, y para las personas que no quieren pasar por eso. Porque todas esas técnicas que están en ese libro, si tú las pones en práctica en tu vida, yo te aseguro que es muy difícil que desarrolle una enfermedad crónica, como es el caso del cáncer, el diabetes, Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares. Cualquiera de ese tipo de enfermedades, utilizando esas técnicas, cambiando tu estilo de vida, no las vas a generar, porque esas las generamos. A mí me gusta cuando empiezo este podcast, bueno, y no solamente cuando empiezo el podcast, sino cuando voy a hacer cualquier cosa, a mí me gusta decir cuál es el propósito de esto. ¿Cuál pudiese ser, por ejemplo, tu propósito al iniciar esta conversación en este espacio? Mi propósito es crear conciencia en las personas, que se den cuenta que lo que hemos hecho normal no es tan normal, que analicemos lo que estamos comiendo, cómo nos estamos comportando y nos enfoquemos en vivir más, porque el cuerpo humano está diseñado para vivir 120 años. El tiempo de vida aquí en Estados Unidos es hasta 77 años. Entonces, ¿cómo es posible que vivamos la mitad del tiempo? Porque lo que hemos hecho normal es lo que nos está disminuyendo nuestro tiempo de vida, nuestro lapso de vida. Y eso me parece importante. Yo conocí al Francisco alegre, al de la fiesta, al activo, que sigue siéndolo. No, pero sigue siéndolo, vale decir. Pero algo en efecto cambió. Cuando te dan esa información, que caramba, ¿cómo procesas tú esa información? ¿No? Oye, es un tema complejo. Tú empiezas a pensar en lo que has hecho en el pasado que te llevó a ese punto. Claro. ¿Qué crees tú que fue eso que te llevó a estar en esa sala con ese médico recibiendo esa información? No, yo hice, después de hacer un estudio detallado, porque yo primero, yo no me enfoqué en hacer un libro, yo me enfoqué en curarme y en descifrar qué me enfermó. Después de analizar a fondo, después de todo lo que estudié, me di cuenta que a mí lo que me hizo daño fue no dormir las 7 horas mínimas que recomienda la ciencia. Porque yo era el personaje, yo tocaba en grupo, empezamos a tocar, terminamos de tocar a las 3 de la mañana, recogíamos, llegaba a la casa a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, todo el mundo iba a dormir. Y yo me acostaba y a las 4 horas me levantaba y me ponía a estudiar. Porque no para estudiar, porque para graduarme de ingeniero y de técnico, o sea, y hacía todo en simultáneo. Uh-huh. Pero lo único que no hacía era dormir, porque yo no tomaba más que lo que tomaban los compañeros que andaban conmigo, ni fumaba más que lo que fumaban ellos. Pero lo que sí hacía más que ellos, lo que hacías menos no que ellos. Ajá, era dormir. Ok, entonces, primer check allí, ¿no? Estoy seguro. El sueño y el descanso. Claro que todo unido, pero lo más dañino es no dormir mínimo 7 horas. Y no nos damos cuenta. Y lo hacemos, porque yo lo hice muchísimo, no solamente estudiando, sino en aquel tiempo no había Netflix, pero habían películas y yo llegaba a mi casa y antes de acostarme veía una película o veía 2. Y cuando me da cuenta, es la hora de trabajar. Y cuando te das cuenta, dormiste 5 horas o 4 horas. Eso hace que tu sistema inmunológico no funcione al 100%. Si tu sistema inmunológico no funciona al 100%, pues estás desarmado, porque células dañinas estás generando constantemente, pero su sistema inmunológico te va limpiando. Lo que me hace pensar es entonces cómo fortalecemos el sistema. Y vale decir, no somos doctores, no somos médicos acá, no queremos pretender ser médicos. No, pero libro, hablamos de una experiencia. Exacto, pero este libro está hecho basado en las experiencias, porque yo estudié las recomendaciones de los médicos, del doctor Mario Alonso Puig, de la doctora Marisa Peer, del doctor Daniel Amen. Ahí hay no sé cuántos médicos que yo estuve revisando sus conferencias, sus charlas, sus videos de YouTube, sus podcasts, y todos esos conocimientos están ahí. Y con esa información yo diseñé esas técnicas que fueron las que me funcionaron, porque hay otras que también intenté hacer y no las pude hacer porque... O sea, en este libro que tenemos acá, Mira tu recuerdo, un camino a la sanación, en este libro vamos a encontrar técnicas. Técnicas para... Mira, ahí está la técnica que utilicé para dejar el azúcar. Yo no consumo azúcar. Ahí está la técnica que utilicé para bañarme con agua fría. Yo no me baño con agua caliente. Ok. Yo cuando manejaba nervioso en estas superautopistas pensaba que iba a chocar. Es un pensamiento dañino recurrente que viene. Ahí hay técnicas de cómo combatir esos pensamientos que a veces llegan. A cada momento. Y te atormentan, sí.
a cada momento. Imagínate una persona que está atravesando por eso. El volumen se eleva. No, claro. Y dígame si estás atravesando, Sí. exacto, como dices, por una situación así, no te deja pensar el ruido. Yo no sirvo para nada, yo soy un débil, mi familia, ¿cómo voy a hacer con mi familia? O sea, todo eso está llegando. Ese pensamiento rumiante, ay, ¿qué vas a hacer tú, locutor, por favor? Eso está Lo que ahí. llaman La loca de la casa. La loca de la casa, el impostor. Ese. Entonces hay técnicas para controlarlo. esto es una joya. Eso es una joya, eso es una joya. Ese es un libro para tenerlo en la mesita de noche. Eso está hecho con un vocabulario súper fácil y al grano. O sea, la mitad del libro es bibliografía, porque eso está todo resumido y está todo con sus títulos para que tú busques a lo que tú quieres. No es que tienes que leer el libro para que no. Tú vas a lo que tú quieres. Por cierto, tú has escrito no uno, has escrito 2 libros. Yo No. recuerdo que cuando yo te Y hay conocí... otro en el horno ahorita. Ajá, y vamos a hablar más adelante, y que no se me olvide, ¿no? Porque yo me voy. Pero vamos a hablar más adelante de la disciplina para escribir un libro, porque sé que hay mucha gente que de repente Sí. también está pasando por alguna experiencia, también tiene información, me incluyo, y quieren escribir un libro. Y te voy a confesar que la excusa es decir, no, que la gente, enseñar a la gente, pero yo quiero aprender también el tema de la disciplina y los procesos para, no todo, obviamente, pero, y si quieren saberlo todo, paguen a Francisco y te va a enseñar qué necesitas hacer. Pero me parece súper importante el tema. Ahora, Sí. las técnicas que fuiste identificando en la lectura, en el Sí. estudio. Sí, A ver, de todo ese compendio, el sueño, súper importante. el sueño. Por ejemplo, hay una técnica que yo utilicé. Vamos a decir que nos acostamos a las 10 de la noche. Está ahí. Entonces ya tú a las 9:30 o a las 9 pones una alarma. Esa alarma te indica que ya se acabó el día. O sea, ya termina lo que estás haciendo. Ya después a las 9:30 suena otra. Ya tiene que estar bañado. Y cuando sonó las 10, usted tiene que apagar la luz. Y a dormir. Y Y a suelta el dormir. teléfono, Y el suelta TikTok. el teléfono el- y nada. Incluso las redes sociales, o sea, teléfono tienes que tratar, si es posible, creo que son 2 horas antes, 1 hora antes, de no verlo. Y si no, están los lentes esos. Yo tengo ahí en la casa esos lentes que Ujú. son rojos. Ok. Funcionan. ¿Y qué hacen esos lentes rojos? No deja que la luz azul te afecte, porque el problema es que la luz azul hace que tu cuerpo piense que no es de noche. Entiendo. Y entonces sigue funcionando, o sea, normal, estamos de día, pues. Sí, porque a veces yo veo cosas que Ah. más bien se supone que te tienen que relajar. La luz Es la azul luz. le está diciendo al cuerpo que es de día. El libro lo escribes después de la experiencia. Llegaste un día y dijiste, déjame, o fue durante. Durante no lo... No, durante no. Yo durante la experiencia estaba enfocado en vivir. Y empecé a estudiar, empecé las técnicas a hacerlas y tal. Después cuando me di cuenta a los años, porque ellos te van haciendo estudios y llega un momento en que te dicen que si tú pasas 5 años sin que se regenere la enfermedad, quiere decir que la superaste. Pero me iban haciendo, primero me hacían casi que mensualmente una laringoscopia. Ujú, Entran por la nariz y ven la cuerda vocal por atrás. ujú. Y después fue cada 2, 3 meses, 4 meses, 6. Existió la posibilidad de que no hablaras, de que perdieras el Claro, habla. yo quedé hablando como el padrino. Yo me rehabilité yo tuve que estar en foniatra y aparte le dije a la doctora, ¿pero qué puedo hacer? Me dijo, bueno, eso es un músculo, ejercítalo. ¿Y cómo lo ejercito? Canta. Yo con esa guitarra yo cantaba todos los días hasta que me dolía. Cuando me dolía, paraba. Con sentido común. Cuando sientas que te está doliendo, te para. Imagínate ser una persona que ama la música, vive pensando en la música y siendo inspirada por la música, además locutor, creador, escritor, y pensar que puedes perder el habla. ¿Cómo te pasa por la mente eso? ¿Cómo calculas tú eso? Considerar, oye, puede ser que no hable más. Claro. Entre muchas cosas, ¿no? Y lo más cómico que yo trabajaba de supervisor de mantenimiento en un hotel en Playa del Carmen. Ujú. Adelante para Francisco Navarro. La gente se burlaba de mí. Pero bueno, fui trabajando y perseverancia. Cada quien vive los procesos de una manera, Sí. con humor, con tristeza, con depresión. ¿Cómo lo viviste tú? Enfocado en vivir. Yo estaba enfocado en vivir y he logrado tantas hazañas que crear un grupo, poner una canción en la radio, no sé qué. O sea, graduarme de ingeniero, graduarme de locutor en la radio, entrar a la radio. Eso para mí fue increíble. O sea, Uno puede llegar a sentirse eterno y de momento te dan Sí. una información como esa y tú no lo crees. dices, mira, sí se puede acabar, ¿no? Sí, porque en el sitio donde estaba eso era letal. Y el enfoque fue, bueno, ¿qué puedo hacer? Hay que operarse. Bueno, ya. A mí me lo detectaron el 29 de diciembre de ese año y me operé el 6 de enero. Volviendo al tema de las técnicas, ¿no? Porque, claro, estabas estoico, estabas enfocado, yo voy a recuperarme, vamos a hacer lo que tengo que hacer.
tomaste con el tiempo conciencia de que el sueño era algo importante. Si le podemos decir a alguien que esté escuchando este podcast, si quieres estar tranquilo, claro, uno no sabe, porque al final, como tú bien lo dices, son genes que están allí. Sí. Pero si quieres prevenir, además de dormir, ¿qué otra cosa viene a tu mente con respecto a la protección y a la prevención? Fíjate, los genes se heredan. En mi familia hay algunos individuos que han tenido cáncer. Yo lo heredé. Yo lo tengo. Me di cuenta porque se activó. Y muchos de mi familia deben tener esos genes. Pero tú tienes la capacidad de activarlos o mantenerlos dormidos, dependiendo de tu estilo de vida. Los genes son las balas de la pistola y tu estilo de vida es el gatillo. Entonces depende de ti. Porque antes se pensaba, no, si tú tienes cáncer porque tu mamá no tuvo cáncer. No, tú tienes cáncer porque tú heredaste esos genes, pero tú los activaste con tu estilo de vida. De eso trata la epigenética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es la que está dando esa información de que los genes los activas con tu estilo de vida. O sea, los genes los puedes tener. Uh-huh. Incluso puedes no tener el gen, pero tu estilo de vida hace que generes ese gen. Yo siempre lo explico con el ejemplo del cigarrillo. Un cigarrillo no hace daño, un cigarrillo. Pero si tú te fumas 20 cigarros diarios, como me fumaba yo, durante 20, 30 años, claro, entonces ya ese es un daño que está ahí crónico. Y ese daño a la larga activa un gen. ¿Tú crees que el cigarrillo, además del no dormir, te haya impactado con el tiempo? Todo afecta, al final todo afecta, claro. Fue todo. Fue café, cigarro, alcohol, no dormir, pero el no dormir fue lo que más hice. ¿Qué edad tenías cuando te dieron la información? 45 años. Dejé el cigarro a los 30. Solo tomaba, pero la alimentación, la comida ultraprocesada. En este país es complicado porque tú vas al mercado y sí, uno se tiene que dar a la tarea de encontrar algo sano. Ya va. Te voy a poner un parado como le puse un parado a un primo mío que fui ahorita, estuve en Daytona visitándolo. Y me dijo lo mismo. Fran, pero es que aquí, ¿cómo hace uno si es que aquí la comida no sirve? Le dije, pero yo tengo aquí 6 años comiendo comida de aquí y mira. Ok, acabamos de romper el paradigma. No, eso no es así. Es lo que come. Ajá, háblame de eso. Te voy a hablar de mi dieta, el air fry, el pollo en el air fry, la carne en el air fry, sí, no utilizar aceites vegetales, ensalada, eso... Ahora, pero igual a ti te dicen, no, pero es que los pollos tienen hormonas. Y tú dices, bueno, por mucho pollo que estás comiendo, exacto, igual... Yo, por ejemplo, yo tomo agua y engordo, Francisco. No, mi esposa te lo puede decir, porque yo trato de llevar la vida y, claro, hago mis travesuras, ¿no? Los shakes. Aunque ya yo dejé los shakes porque un médico me dijo, ve, estás así de la diabetes. No, pero no es lo mismo que comas pollo con hormonas a que comas... shakes con hormonas. Por favor. ¿Entiendes? Otro mito que lo escuché, no lo inventé, lo escuché del doctor Daniel Amen, que es un cardiólogo aquí de Estados Unidos. Un jugo naranja natural en la mañana. Sí, divino. 3 naranjas que tú exprimes sin echarle agua ni azúcar y te las tomas. Ajá. Eso es un veneno. No puede ser. Sí. Yo amo el jugo de naranja. ¿Por qué? Porque te estás consumiendo el azúcar, la fructosa de 3 naranjas sin la fibra. La fibra te ayuda con el tema del azúcar. Exactamente. El problema es que los humanos estamos diseñados para consumir fruta. En el momento en que vamos caminando por el bosque, encontramos la mata cargada, madura, y nos atascamos de mango, por decir. O sea, no es que viene el cavernícola y la mete en un procesador. No, se la come. El humano comía mango en mayo, pero el resto del año no comía mango. Claro. Entonces, en ese momento, toda esa fructosa se convierte en grasa y se coloca aquí. Claro. Que es un sistema para tú tener como un almacenamiento. O sea, que yo lo que tengo aquí es jugo de naranja. Tú tienes ahí fructosa. Pero ¿qué pasó con toda esta modernidad? Claro. Que ahora nosotros tenemos la fruta todo el año. También estuve viendo cuáles son las que más azúcar tienen. La uva es la peor. Las que yo consumo ahorita son fresa, mora y frambuesa, que son las que tienen menos fructosa. Ok. El limón y el aguacate, que también es una fruta. Mi mamá me dijo esta mañana... porque está en España. Aquí las uvas, me trajeron 70 racimos de uva, las uvas divinas, eso es súper naturales. Y tú me estás hablando y yo, mi mamá, te voy a llamar ahorita. Cuidado, alerta. ¡Bota esas uvas! Yo le dije, mira,
Es muy sencillo. Y esto no lo inventé yo. Esto es del doctor Fran Suárez. Cada plato que te vayas a comer, evalúalo. Debe tener 30% de carbohidratos, 30% de fibra, llámese carne, pollo, pescado, y 30% de vegetales, que es tu ensalada. Pero analicemos el plato de espagueti cotidiano del venezolano, que es 80% de carbohidratos, El arroz. 5% de carne. El arroz. Se me viene a la mente, Dr. Biter, Dr. Biter. El arroz. El arroz yo tenía una buena imagen del arroz. No sé qué imagen, pero yo lo veo como azúcar. El problema es que los carbohidratos, cuando entran al cuerpo, se transforman en glucosa, en azúcar. Claro. Yo no consumo, o sea, consumo muy poco carbohidratos, pero por lo menos bajas al 30%, o sea, y lo equilibras. Entonces me dice, pero ¿cómo hago si yo quiero comerme mi plato de espagueti con sardina? Bueno, ok. Quítale la mitad del espagueti por un huevo sancochado y aguacate. Otros factores importantes son el contacto con la naturaleza. Pero claro, en esta vida que uno lleva aquí, en estas ciudades que está uno trabajando, pero por lo menos yo lo que estoy haciendo en mi casa ahora, antes de acostarme, me quito los zapatos, las medias y me paro un ratico en el jardín, en la grama ahí. Ajá. Y ahí me conecto. Parece que te conectas como... Con la tierra. Es como conectarte a tierra, sí. Pero funciona. Yo pensaba, bueno, lo estoy haciendo y desde que lo estoy haciendo, duermes bien. Pequeños detalles, como por ejemplo, yo salgo a correr bicicleta en las mañanas, sobre todo ahorita que ya mi hijo está en la escuela, y salgo con mi esposa, y no es que soy súper activo en la que montañas. No, salimos a dar a recorrer una hora de rodada. Pero yo, además de, por supuesto, mover el cuerpo, porque yo creo que el movimiento es súper importante, mantener el cuerpo en movimiento, el sol y la respiración. El sol, exactamente. Y otra cosa que descubrí hace poco, bueno, no la descubrí yo, pero sí la revisé y si verá que funciona, es no comer después que oscurece. Normalmente a las 8 de la noche, a las 10 de la noche de la cena. Mi vida va a cambiar a partir de esta conversación. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es que ya cuando veo que rayan las 7, porque aquí a las 7 de la noche todavía hay sol, rápido busco como 6, como algo, porque sé que, pero lo estoy respetando. Porque es lo mismo de la luz azul. El cuerpo, nosotros somos de hábitos diurnos. Nosotros estamos diseñados para comer de día, no de noche. Cuando comes de noche, tú le estás dando una señal al cuerpo de que es de día. Y él empieza a trabajar como loco otra vez y entonces ya empieza el insomnio y se descontrola toda la máquina. Palabra clave, descontrol. Existe un descontrol. Y obviamente para combatir el descontrol debe haber control. ¿Qué empezamos a controlar entonces? Lo primero es el descanso. Respetar las 7 horas. Tratar de dormir siempre a las mismas horas. O sea, siempre acostarte a una hora constantemente y despertarte a esa misma hora constantemente. La alimentación. Evita los ultraprocesados, los refrescos llenos de azúcar, todos esos dulces. Yo he escuchado mucho en documentales, Netflix, toda esta cosa, el tema de las bacterias, claro. que piden. Quiero un dulce, las bacterias te están pidiendo. Mira, lo del dulce, lo del dejar el azúcar, yo engañé mi cerebro. Estaba trabajando, recuerdo, en el hotel allá en México. Y Pancho, me decían, Pancho, ¿vas a querer café? Y trabajamos de noche a veces. Sí, tráeme un café. Pero no le eches azúcar porque me está empalagando. ¿Qué? Sí, me empalaga. Mentira. Pero yo estudié que yo tengo que engañarme engañar a mi entorno. Entonces empecé así y me traían ese café, me lo tomaba y disimulaba. Y así pasó el tiempo. Y traían, mira, Pancho, refresco. No, quiero agua. Es que el azúcar ya no me traían. O sea, insertaste en tu subconsciente la información de que el azúcar te repugnaba. Lo utilizaste Exacto. como herramienta para cambiar tu forma de pensar. Así es. Con el tiempo ya me daban café, ya me lo tomaba. Yo me tomaba era pura agua y no comía dulce. Pasaron meses. Un día ahí me di cuenta que me curé. Llegué, estaba cumpliendo años mi hijo y mi mamá hizo una torta de chocolate. Esa era mi locura, esa torta de chocolate. Uh-huh. Entonces cantamos el cumpleaños, los platicos, la gelatina, no sé qué, y me da mi mamá mi plato y yo le digo, no mamá, yo no voy a comer torta. ¿Cómo que no vas a comer torta? Tú eres loco, muchacho. Mamá, porque estoy en dieta. La cultura. ¿Cómo es posible que tu hijo está cumpliendo años? Bueno, está bien, dame acá. Cuando me empalagó. Fue como que ¡puf! Una explosión. Jamás me había empalagado el dulce. Y entonces dije, no, pues no me lo voy a comer porque todo el esfuerzo que yo he hecho funcionó. Toma.
No me lo comí. Claro. Pero me empalagó. O sea, a mí Yo he jamás me había escuchado- empalagado el dulce. Yo he escuchado de las personas que dejan de comer azúcar, que después de un tiempo, cuando la vuelven a probar, la rechazan de Bueno, inmediato. ahí voy como lo que me dijiste de las bacterias. Parece que nosotros tenemos en la microbiota, hay unas que se alimentan de azúcar, de dulce. Pero cuando deja de comer por mucho tiempo, se mueren. ¡Ah! Ok. Y parece que ellas mandan señales al cerebro y es esas ansias que te da, porque tienen hambre. La muerte, el asesinato, la muerte de las De las bacterias bacterias dañinas. dañinas del azúcar. Exacto. después de matar esas bacterias. ¿Qué sigue para el camino a prevenir ese descontrol, que es el tema puntual? Por cierto, me parece increíble que en tu camino hayas tenido esta iniciativa de comprimir esa información, que tú hables acá de técnicas para la sanación, para prevenir, para sentirnos. Y me gusta que lo plantees así, como técnicas, porque si me vas a contar una historia muy larga, de repente, no, vale, es un manual práctico para estar mejor. Además, aparte de que estás ofreciendo técnicas en este libro, estás ahorrando tiempo. Ya tú pasaste por un proceso y le vas a ahorrar tiempo a la gente de investigar, buscar, saber. No, aquí está. Algo que pueda el libro gritarle a alguien, además de dormir, además del tema de la alimentación. ¿Qué otra cosa puede gritarle el libro a la persona con respecto a lo que debe prestar atención en su vida, en ese descontrol que existe? Otro daño crónico es el estrés. El estrés que nos genera conflictos que pudiéramos tener en nuestro hogar. El estrés que nos genera el trabajo, que de repente es un trabajo que no nos gusta. Yo escuché creo que fue de Tony Robbins, que dice que el estrés es falta de movimiento. Cuando no te estás moviendo, cuando no estás en acción, viene el estrés. Y el estrés está en todo. El estrés es algo que existe y está allí y vive con nosotros. No lo podemos eliminar, como que voy a borrar el archivo del estrés. No, el estrés está allí. El tema es cómo manejas el estrés. ¿Qué conversación tienes con respecto al estrés? Tenemos muchas conversaciones con nosotros mismos, ¿no? Esa tendencia estoica que te indica que la preocupación no existe. O sea, la preocupación es falsa. O sea, pues, si algo te está preocupando, hay dos opciones. Si tú lo puedes solucionar, manos a la obra de inmediato. Si no lo puedes solucionar, no pienses en eso, piensa en otra cosa, enfócate en otra cosa. Jim Rohn dice que las preocupaciones son pinturas, cuadros, claro, pinturas hechos por el cerebro. hechos por el cerebro de una imagen que no existe. No existe. Me gusta cómo lo ilustra. O sea, es el cerebro haciendo pinturas y cuadros en la mente de... Es que el cerebro está diseñado para salvarte la vida. Gracias a eso nos hemos salvado, porque siempre nos está dando el peor escenario y eso nos atormenta. Pero No claro, quiere decir que te eso quiere va a proteger de suceder. un león, Exacto. de un tigre, de una serpiente. Pero en este mundo, ¿cómo afecta ese pensamiento tan primitivo nuestro en un mundo en donde no te va a salir una serpiente y un león? Pero el cuerpo entra en ese modo alerta y cuando entra en ese modo alerta, la sangre se va para las extremidades para prepararte para correr y deja de funcionar el sistema inmunológico porque no hace falta el sistema inmunológico y estás en ese modo alerta cada rato. En cambio, también le pasa a los animales. Cuando un venado ve un jaguar, entra en modo alerta y corre, pero cuando se le escapó, ya él vuelve otra vez. Pero nosotros no. Nosotros entramos en modo alerta y volvemos a entrar, porque de repente lo que nos hace entrar en modo alerta es que estamos discutiendo con la pareja o que estamos discutiendo con el compañero de trabajo o qué tal, no sé qué. Cada vez que nos molestamos, el cuerpo nos prepara para correr. O sea, para defendernos. El hecho hay varios factores, por supuesto, que detonan el estrés. Ese tema de las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. ¿Qué conversaciones tienes tú contigo con respecto a el estrés? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo surfeas la ola del estrés hoy en día? Bueno, vamos a hablar primero en ese momento. Ajá. En ese momento es horrible. No sirvo para nada. ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Cómo va a vivir mi familia si yo no puedo trabajar y si no estoy? Y eso te está atormentando y te está atormentando. Es un bucle. Es un bucle. Pero entonces tienes que enfocarte. ¿Qué puedo hacer? Ahí están las técnicas, lo que te puede hacer. ¿Qué puedes hacer? Pues busca gente que esté en tu misma condición. Aprende, graba las consultas para que las estudies, para que veas bien, vete con una persona. O sea, ahí, no sé, no me recuerdo, pero ahí está todo bien plasmado, bien, todo lo que se debe hacer en ese tipo de casos. Yo soy hipocondriaco. De hecho, yo tengo una charla TED. Yo soy TEDx speaker. Okay. Y mi charla TED se llama
la mente de un hipocondriaco. En conversaciones que tuve con médicos para hacer la charla, hablé con la doctora Cassidy. Y la doctora Cassidy dice que una forma a través de la cual ella ayuda a sus pacientes para el tema de la hipocondria es hacer que vayan al peor escenario. Viaja al peor escenario. ¿Qué vas a hacer? Ya estás allí. Porque claro, la hipocondria es una ansiedad, una incertidumbre inmensa de algo que puede... Me salió un lunar y entonces no sabes qué es el lunar y entonces la incertidumbre. Ella dice, ¿cuál es el peor escenario? Ajá, tienes lo que estás pensando que tienes. Y entonces, y tiene cierto sentido. Hay gente que lo puede tomar como, bueno, tengo que vivir entonces pensando que ya lo tengo. No es para eso. Es para que ya estés allí y cuando ya estás allí, ¿qué vas a hacer? Tienes que sobrevivir. Claro. Tienes que cambiar tu mindset. Vete al peor escenario, no para que sufras, sino para que salgas de allí, para que te ilumines. Para que tomes acción. Claro. O resuelves el problema, o sea, si está en tus manos, resuélvelo. Bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, tengo un lunar, es una enfermedad. Bueno, primero que tengo que ir al médico, tengo que ver y tengo que verificar y tengo que buscar varias opiniones. Y después, entonces, bueno, si definitivamente es la enfermedad, entonces, ¿cómo combato la enfermedad? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué alimentación me beneficia para combatir esa enfermedad? ¿Qué estilo de vida tengo que tener? ¿De qué me debo cuidar? En uno de esos momentos de hipocondria, fui a un médico. Tengo esto, tal. Y el médico, bueno, vamos a hacerte un examen. Y yo, saliendo a la consulta, ya en el pasillo, yo le pregunto, ¿y si tengo tal cosa? Me dice, lo que se encuentre, se trata. Me cambió la vida. Te cambió la vida. Y dije, claro, y eso me acompaña. Lo que se encuentra, se trata. Se trata. Más nada. Me llevó al peor escenario y me dijo, somos médicos, eso es lo que hacemos. Ese día yo dije, este médico es medio antipático. Y resulta que ese señor me dio uno de los consejos, los mejores consejos que yo he recibido en mi vida. Yo creo que él identificó que yo era hipocondriaco. Y digo, este tipo... ¿Pero te curó? Sí, al menos Te dio la clave. Me dio una de tantas claves que yo he tenido y herramientas para poder... Porque, ojo, no es fácil manejar esa incertidumbre. No. Y dígame... ya estando en esa posición, ¿no? De verdad que me he llevado mucha información. Nuestro propósito es que la gente tenga conciencia sobre el estilo de vida que están llevando y empiecen a controlar. Otra palabra maravillosa, control. Empieza a controlar el tema de los supermercados. Ajá, sí, Luis, yo he vivido también aquí. Sí, que se den cuenta que lo normal, lo que se ha hecho normal, no es normal, porque antes no se hacía. Hay una cifra que dice de un estudio que hicieron que un niño de 8 años ha consumido la misma cantidad de azúcar que su abuelo. Wow. Antes no se consumía tanta azúcar, no había tanto. Es una locura. Y el sistema te empuja a eso. Sí. Los colores, la ubicación, en la caja, cuando estás pagando, como para que no pienses. Y en un mundo que ha tomado más conciencia con respecto al azúcar, al daño que generan tantos alimentos, te encuentras como, por ejemplo, en un supermercado. Yo no lo podía creer. Yo dije, esto es nuevo, acaba de salir. ¿Quién autoriza este producto? ¿Quién autoriza este producto? ¿Sabes el caramelito Skittles? Bueno, Skittles sacó una bebida. Ahora tienes la bebida Skittles, que básicamente es el caramelo hecho refresco, soda. Y cuando volteas la cantidad de azúcar que tiene, o sea, es como 70 latas de Coca-Cola metido en un potecito muy bonito que se toman los niños. Y yo pensé en el supermercado, ¿quién autorizó esto? Esto es un veneno. Un pecado. Y ese es el mundo en el que vivimos y toca, bueno, esquivar esas situaciones. Una reflexión. Adelante. El cigarro. No deberían permitir que lo vendan. ¿Por qué? No, porque es que libertad, cada quien que haga lo que quiera. Sí, que cuando tú estás en esa edad, a ti no te importa nada. Pero resulta que 10, 15 años después vas a tener una familia que se va a quedar sin ti. Entonces deberían, o sea, las mismas autoridades, pues si esto hace daño, está prohibida la venta. Francisco, es un veneno. Me hablas del cigarro y yo estoy de tu lado, ¿sí? Pero eso es viejo. Ahora está el vape. Que no saben, o sea, el vape ni siquiera saben el daño. O sea, no está como el cigarro que ya, esto da cáncer. Pues ya el cigarro sí ya está estudiado. Todavía esto no tienen el estudio, o sea, no ha salido, pero por supuesto que no es oxígeno lo que está entrando a los pulmones. Es un aceite, es un perfume, es un químico. Es un químico. Y ¿sabes algo que me preocupa? Yo he visto gente cercana a mí que con el cigarro, bueno, hay un protocolo. Tienes que salir de la habitación. No, aquí no. El vape es a cada rato, y yo a veces estoy con personas y digo, este tipo no respira. No. Este tipo lo que hace es vapear. O sea, no se da un espacio de tiempo, sino que, claro, es rico, es adictivo, porque tiene, creo que hasta nicotina tienen algunos, no sé.
Eso está diseñado justamente para eso, para que sea adictivo. Entonces no paras. En 5, 6, 7 años, 10 años veremos cifras alarmantes con respecto a lo que son los vapes. Así es. Ahora, con respecto al cigarrillo, sí, hay que eliminarlo. No entiendo por qué lo siguen vendiendo. ¿Cómo te sientes hoy en día? Obviamente pasaste por un proceso, pero eso ya pasó. Sí. Ahora, cambiaste tu estilo de vida. Sí. El estrés, el trabajo. Yo ejercí como ingeniero 17 años, pero el nivel de estrés es severo. ¿Qué tipo de trabajos buscas ahora? No, yo estoy un trabajo tranquilo. Bueno, ahorita transporto niños. Driver, manejo tranquilo. También el libro del propósito de vida, que me puse también a ahondar en todo lo del propósito de vida. Hay gente que se muere y no descubre su propósito. Se supone que venimos todos con un don. Y ese don lo tenemos para ofrecerlo a la humanidad. ¿Ese va a ser tu próximo libro? Con respecto al propósito. Sí. Mira tu recuerdo, el camino ideal que transformará tu vida. Porque mira tu recuerdo es tu marca. Exacto. Invita a la gente una marca de salud y bienestar. Invita a la gente a que te ubique, a dónde te ubicas, háblame de tu marca. Mira tu recuerdo en Facebook, mira tu recuerdo en Instagram, en X y en YouTube. Mira tu recuerdo es una marca de salud y bienestar donde vas a conseguir herramientas para llevar una vida más saludable. ¿Por qué mira tu recuerdo? La longevidad. Mira tu recuerdo viene de una enseñanza del doctor Joe Dispenza. Él recomienda que recordemos el futuro. ¿Cómo es eso de recordar el futuro? Pues nosotros tenemos que diseñar nuestro futuro. En ese futuro que estamos diseñando es nuestra vida ideal, lo que queremos lograr. Y eso está esa herramienta colocada ahí también, que es el tablero de visión, que debe colocarse en un lugar visible. Yo lo tengo al frente de mi cama, que cuando abro los ojos es lo primero que veo. Veo mi casa, veo en mi terreno con mis animales que voy a tener, lo que quiero para producir mi propia comida saludable. Y eso le da como una instrucción al cerebro de que, bueno, vamos a trabajar. Ese es el objetivo y necesitamos salud. Entonces, mira tu recuerdo, es recordar el futuro. Lo vamos a recordar porque lo vamos a ver tanto, vamos a estar tan enfocados en ese futuro que es nuestra visión, que vamos a llegar al punto de que vamos a empezar a recordarlo. En vez de recordar el pasado que nos hace tanto daño, vamos a recordar el futuro, pero ese futuro que deseamos. No el futuro hipocondríaco que me voy a enfermar, que no sé qué. No. Ese futuro que queremos, donde voy a tener un camión, voy a tener mi gallinero, voy a tener un ganado, voy a tener una laguna donde voy a pescar, porque uno de mis sueños es cenar un pescado que saco de la laguna y lo cocino ahí a la luz de la luna. Hay una frase que a mí me gusta. No, antes de que oscurezca. Hay una frase importante. De noche nada. De noche no. Hay una frase que me gusta mucho. El futuro comienza cuando lo terminas. El futuro comienza cuando lo terminas. En tu mente. Exactamente. Tu futuro comienza cuando lo terminas. O sea, cuando está diseñado en tu mente. Y ahí es que comienzas a trabajar en él. Y por supuesto, no solo ver en una cartelera, porque yo sé que tú trabajas y te esfuerzas, pero claro, lo tienes en la cartelera, tienes la imagen, pero hay que tomar acciones concretas para lograr hacerlo. Y en el plan de las acciones concretas, quiero pasar al siguiente tema, que tiene que ver, porque ya hemos recorrido el camino del descontrol, el sueño, la alimentación, la disciplina, el estrés. Hemos hablado de muchas cosas, pero por supuesto, el libro tiene que en Amazon, ¿verdad? Yo igual voy a poner el link por todos lados para que lo compren. Después que pasaron los 5 años, que ya yo feliz de que estaba recuperado, que ya me dijeron, no, ya no te vamos a revisar más. Yo quiero plasmar esto en un libro porque ese era el libro que yo hubiese querido tener en ese momento. Porque en ese momento todo el mundo, fuerza, mi hermano, no, tranquilo, para adelante. Pero para adelante, ¿pero qué hago? ¿No puedo empezar a hacer algo ya? Sí, haz el tablero de visión. Empieza a buscar las fotos, pon tu tablero de visión, pon tu tablero de mentores, pon tu tablero de felicidad. Porque cuando entra la depre, tienes un tablero de felicidad donde ves la foto cuando te graduaste ingeniero, la foto cuando empezaste a trabajar en 93.5, la foto cuando armaste tu estudio de Delivery TV, cuando hiciste tu programa, cuando te fue... Y eso te cambia el juego. ¿Cómo es eso de los tableros? ¿Qué representa el tema de hacer los tableros? El cerebro tiene filtros. Bueno, el ejemplo ese que ponen cuando yo me voy a comprar un Corolla y empiezo a ver Corollas por todas partes. Sí. El cerebro tiene filtros, pero si tú te enfocas en algo constantemente y lo ves, el filtro empieza a filtrar eso y se empieza a enfocar en eso. Ahora tú tienes unos personajes en el tablero, las personas que siguen, las personas que admiras, las personas Sí, el tablero de visión te lo expliqué,
que es el tablero de tu futuro. Sí. También está el tablero de éxitos, que son tus éxitos, que tus logros que has tenido cuando te graduaste, tus hijos, cuando te mudaste, cuando compraste un carro tal, lo que hiciste. O sea, esos logros que te han demostrado que tú eres grande, porque tú puedes. O sea, eso lo tienes también, esa foto ahí que te la recuerda, porque a veces uno como que se pone poquito, pero cuando ves eso dices, bueno, pero yo soy ingeniero, pero yo estudié, pero yo hice esto, pero yo compré una casa, pero yo compré mi carro, pero yo también he avanzado, no es que estoy en cero. Y está el otro, el tablero de mentores, que ahí explica un ejercicio que es bien interesante. El libro explica el ejercicio. Ahí está en el libro, está explicado. Y es sencillo, simplemente tú vas a un listado de las personas que tú admiras, estén vivas, estén muertas, famosos, no famosos, familiares, lo que sea. Vamos a decir 5 personas. Y esas 5 personas que tú admiras, coloca un adjetivo que lo identifique. Por ejemplo, Michael Jordan por su disciplina. Te voy a hablar de los míos. Michael Jordan por su disciplina. Simón Bolívar por guerrero. Thomas Edison por perseverante. Albert Einstein por genial, porque es un genio. Leonardo da Vinci porque polímata. Esos adjetivos, eso eres tú. Eso soy yo. Lo que pasa es que eso está abajo de un poco de capas de creencias limitantes que cuando estabas chiquito, chacho, deja ese 4, que tú no sirves para músico, tú no sirves para eso. Y ya tú te metiste eso en la cabeza y eso te quedó ahí. Y por más que intentas cantar, desafinas, pero eso viene de ahí. Mira tú, yo tengo una lista de quien yo admiro. Por ejemplo, te doy un par. Okay. Por ejemplo, Jaime Bailey. Okay. Por su comunicación, su forma de comunicar. Me gusta mucho su forma de comunicar, pero obviamente yo no comunico como él. Yo tengo algunos otros. A nivel venezolano, por ejemplo, estos personajes que menciono no son amados por todos, pero es la forma. Me gusta Patricia Poleo por cómo hila las ideas. Ella hila las ideas. Exacto. Y me encanta. Entonces, cuando yo estoy haciendo un video, transmitiendo algo, yo trato de hilar. O sea, ¿a dónde vas con lo que estás diciendo? Por eso yo comencé con lo del propósito, para que la gente tome conciencia con respecto a su descontrol y que sepan para qué están escuchando esto. Conan O'Brien, el humor, las salidas, la irreverencia. Jim Rohn, por lo histriónico. Jim Rohn es muy histriónico a su hablar, pero también está la calma de Brian Tracy. O sea, yo tengo varias personas que me encanta, pero tengo que poner el adjetivo. ¿Sabes lo que da miedo? Que la gente no se detiene a hacer esa tarea. La gente está en piloto automático. ¿Cómo salgo el piloto automático? En primera instancia, estando consciente del ahora, de este momento. Es no perder la concentración. Ponte un propósito, ¿vale? El propósito de vida. Si tú lo descubres, si tú te enfocas y empiezas a trabajar en eso, empiezas a avanzar. Y todo lo que hagas que no te lleve allí, estás en piloto automático. Pero esta herramienta es más ayuda. Porque no solamente lo tienes, sino que cuando abres los ojos todos los días lo ves. Lo ves allí, que se refiere al tablero que mencionas. Exacto. No solo tengas el propósito, sino también ten el tablero. Y el objetivo. Por ejemplo, tu objetivo es un estudio. Me habías hablado de... y para mí, y te dije cuando entraste al estudio, aquí está muy bonito la luz, la cámara, 1, 2, 3 cámaras, pero esto se construyó. Sí. Yo lo vi claro hace 6 años. Yo lo tenía, bueno, toda mi vida lo he visto claro, pero cuando me propuse hacerlo, esto está clarito. Yo lo tenía en 4K Blu-ray en mi cabeza. Y bueno, poco a poco hemos ido construyéndolo. Pero si no lo hubiese tenido a un famoso humorista venezolano, que es muy controversial, yo le pregunté al Conde, ¿tú te imaginaste que yo sé que ahorita no entremos allí? Pero bueno, tuvo éxito, ¿verdad? Tuvo éxito. No, eso es innegable. Yo soy fan de él. Momento crítico con él. Es mi humorista preferido. No entremos en la política, pero... Porque ahorita está él en una situación interesante, por no poner otra palabra. Pero yo le pregunté a él, ¿tú te imaginaste que todo esto iba a pasar? Todo ese éxito. El hombre lo conocen en todos los lugares y rincones de Venezuela. Y le dije, ¿tú te imaginaste que esto iba a pasar? Y me dijo, claro, yo lo sabía. Siempre lo supe. Siempre lo supe, porque si no lo hubiese sabido, si no lo hubiese visualizado no pasa. No. La pregunta es, ¿está usted claro? Ahí está el detalle. Ese es el objetivo. Buscar ese propósito y enfocarse. Y eliminar distractores. ¿El secreto del éxito dónde está para ti? Hacer lo que te da miedo. Qué bueno eso. Eso está bueno. Cuando ya estaba listo que venía para acá, me dio miedo y dije, vámonos. Pero hablábamos de las preocupaciones, porque tú pensaste que no, un poco, una cosa, una luz, una cosa, un estudio, y resulta que estamos hablando. Sí, estamos
conversando. Y somos peligrosos, pero nos podemos quedar 3 horas hablando. El secreto del éxito es salir de la zona de confort y hacer eso que te da miedo. Hay un libro de una señora que se dedicó a trabajar con enfermos terminales y todos decían lo mismo, que se arrepentían de no haber tenido el coraje de hacer tal cosa. Se arrepentían de eso. Entonces, hay 2 caminos. Este te da miedo y este no te da miedo. Váyase porque le da miedo. Estaba viendo un video de Michelle Obama hace poco. Michelle Obama hablaba con respecto a la muerte y decía, yo estaba con mi mamá en una sala. En la sala mi mamá estaba enferma y su cuerpo ya estaba empezando a apagarse. Empezó a fallar, empezó a tener problemas. El final estaba cerca. Y estaba con mi mamá, estábamos viendo televisión y en eso se volteó y me dijo, wow, se va rápido. Y Michelle Obama dice, ¿cómo que no entiendo? ¿A qué te refieres? La vida se va demasiado rápido. Ella cae en cuenta de que su mamá acababa de tomar conciencia de que el final estaba cerca. Así. Y su sentimiento fue, wow, qué rápido pasa la vida. Entonces, ese video a mí me impactó porque yo pienso hace 20 años y siento que fue ayer. Sí. Se te está yendo la vida. Y con eso que me acabas de decir de por qué no lo hice. Sí. Entonces, si tú quieres tener éxito, rompe el miedo. Rompe el miedo. Si quieres hacer algo, este es el momento. Y el miedo es personalísimo. Sí. El miedo es personal. Cada quien tiene su miedo. Por eso dice, la definición de éxito para todo el mundo es diferente. Pero el éxito entonces en tu vida puede encontrarse detrás del miedo que tienes. En mis sesiones de coaching yo he hablado con muchas personas y siempre cuando indagamos, hurgamos con respecto a sus objetivos, parece algo muy grande. No, quiero una empresa, quiero una cosa, quiero muchas cosas. Y el primer paso está delante de una pared de miedo. Pero el primer paso, entiéndase, lo que les genera ese miedo inicial es algo muy pequeño. Pero no lo identifican. Entonces, hay que identificar qué es lo que te está dando miedo, porque ¿qué ocurre? Son conversaciones que la gente busca huirle a esas conversaciones, pero cuando se sientan y las tienen, se dan cuenta, eso era. Claro. Interesante, ¿no? Me encantó esa analogía. El éxito está detrás de lo que te da miedo. Las vibraciones, también, un tema interesante. Me hablabas fuera de cámara de las vibraciones, de eso específicamente del campo cuántico. Del campo cuántico. ¿Con qué se come eso? En el contexto del libro, estábamos hablando del libro, estamos ¿no? del libro. Porque escribir un libro no es fácil. Y ya tú vas para el tercero. Y yo no he hecho el primero. Y, ¿cómo escribo un libro? Yo necesito escribir un libro. Y ya tú vas para el tercero. Entonces, yo te decía que ese libro lo hice el noviembre del 24. Entonces dije, bueno, yo lo hice, pero voy a leerlo antes de ir para la entrevista, pero... Entonces anoche leí 5 capítulos, esta mañana me paré a las 5, leí 5 capítulos más y me senté y dije, yo me he maravillado y decía, pero yo hice esto. Pero son tus medallas. Sí. Que también tiene uno que celebrarse sus medallas. Sí, es una medalla que tú tienes, pero uno no toma conciencia de las medallas. Sí, pero entonces está ahí, estuve también estudiando esa parte espiritual y que también de la física cuántica, que habla sobre el campo cuántico. Al parecer, la información llega a un campo cuántico que no percibimos, llega la información que hace falta en la humanidad. Está allí. Está ahí, flotando. Va a llegar como una idea a las personas que tienen la capacidad de hacerlo. ¿Y cómo yo genero entonces la capacidad para poder conectar con esa información? A mí me llegó la idea de hacer el libro porque yo tenía la capacidad, pero de repente yo dudo de mí por lo del impostor. ¿Cómo que claro, el síndrome del impostor. El síndrome del impostor. No voy a poder, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Pero cómo voy a escribir el libro? Y yo no tengo tiempo. Si me llegó la idea es porque yo lo puedo hacer. Entonces, después como ya yo había estudiado todo eso, cuando me llega la idea del libro, yo hago el libro y lo lanzo. Y lo lancé incluso el libro, la versión de bolsillo quedó grande. O sea, esta es la versión, la otra que me quedó grande y no está bien. Después tuve que corregir cosas, pero lo lancé. ¿Por qué? Porque la idea te llega, pero si no tomas acción, dejan de darte herramientas para que las desarrolles. Entonces te vas enfriando. Y eso se queda así. Son ideas que tú has tenido muchas ideas que dijo, yo pensé en eso, hacerlo, pero no lo hice. Yo siempre he dicho, las ideas se comen calientes. Es caliente. Calientes. Pero claro, siempre hay gente que te dice, no, pero ¿cómo se le ocurre eso? No importa, equivócate. Claro. Porque de esa equivocación te queda un aprendizaje que te puede llevar. Es que parte del éxito es el fracaso. Creo que fue a Rockefeller que le preguntaron, danos una pista de cómo avanzar, de cómo crecer. Bueno, aumenta la tasa de fracaso. Parte del éxito es el fracaso. Si pero no tienes fracasa, que darle, tienes que perseverar y fracasar y dar hasta que ¡pac!
Brian Tracy habla, esta gente que lanza las balas de cañón, ¿no? Ajá. Entonces se equivocan a la primera, tac, 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 calibran. Calibre. Ah, cayó allá. Vamos. Lanzan otra y se equivocan. ¡Pah! Cayó acá. La tercera huye. Huye, te va a dar. Porque ya, listo. No hay fracaso y feedback. Te equivocas, vas recibiendo feedback. Claro, es un proceso doloroso porque obviamente Claro. te quieres alcanzarlo, lo quieres alcanzar. Y hay algo muy dañino que yo creo que nos los inculcaron en nuestra crianza, que es esa fobia al fracaso. O sea, vas a hacer algo para que te salga bien. O sea, jamás te dijeron, no, equivócate, no importa, hazlo. Vas a montar ese negocio, no estás seguro, móntalo. No, pero piensa, cuidado, no sé qué. Porque había una fobia y ahora resulta que los grandes pensadores o la ciencia ha demostrado que el secreto está en equivocarse. Que si no te equivocas, es como la mariposa. Si la ayudas a salir del capullo, se muere. Porque ella necesita romper ese capullo ella misma para fortalecer las alas y poder volar. Entonces tú necesitas equivocarte, porque eso te va a poner el cuero duro. Y ahí entonces, ¿qué? Y lo otro también es que quienes más te aman y quienes te rodean son los que, por supuesto, te van a parar primero, pero además de eso, uno puede caer en el error de esperar la validación de ellos. Yo he notado con el tiempo en todas las cosas, con Delivery TV, con este nuevo espacio, no me importa lo que diga la gente. No. Yo sé lo que yo quiero y si me equivoqué, no me importa lo que pienses de mí, porque al final no me importa y no te tiene que importar. Este libro, a mí no me importa quién lo compre. A mí me curó. Ya con eso es suficiente. A mí me mejoró muchísimo. Y cada vez que lo leo, para mí es una joya. Mira tu recuerdo, Un camino a la sanación, de Francisco Navarro. Es un libro que tú escribiste porque este era el libro que tú necesitabas. En ese momento. Este libro puede evitar vivir ese infierno. Y si ya estás, también te va a servir. Sí. Finalmente, ¿qué mensaje le podemos dejar a las personas? Con respecto al propósito, creo que lo alcanzamos porque hemos hablado de todas las herramientas para que la gente tome conciencia, desde la alimentación, la energía, el éxito, el miedo. Creo que el propósito, ¿sientes que lo cumplimos? Sí, claro. Y si no escuchaste y no tomas consejos, ajá. No llega viejo. ¿Qué mensaje final le puedes dar a la gente? ¿Qué siente tu corazón en este momento? Si tuvieses a 500 personas enfrente, ¿qué les dijeras? Analicemos lo normal, porque estamos viviendo una pandemia de obesidad, una pandemia de cáncer, una pandemia de diabetes, porque lo normal es lo que nos está haciendo daño. O sea, no te importa tu vida, bueno, pero tu familia, o sea, ¿te imaginas que tú faltes en algún momento? Tus hijos, tu esposa. Si no lo quieres hacer por ti, porque no te quieres, pero hazlo por tu familia. Date cuenta de lo que está pasando, date cuenta de tus hábitos, date cuenta de lo que te estás comiendo, de lo que has hecho normal. Porque eso que hemos hecho normal es lo que nos está... O sea, eso que llaman normal no es tan normal. No es tan normal. Hay que analizarlo con calma, hay que ver. Creo que Dios lo dijo, lo que se parezca más a lo natural. En un pasaje le preguntaron, ¿pero qué vamos a comer? Bueno, lo que esté más natural, lo que esté menos procesado, lo que se parezca más a la comida hecha por la naturaleza. Como dice Julie Ryan, si lo hizo la naturaleza, cómelo. Si lo hicieron en una fábrica, evítalo. O sea, come lo menos posible. ¿Cómo alcanzamos ese nivel, esa vibra de la que me hablabas temprano? Te hablaba de esa vibra. Las ideas llegan al campo cuántico. O sea, esa idea que me llegó a mí de hacer el libro está en el campo cuántico porque esa es una información que necesita la humanidad. Se colocó ahí y así como me llegó una idea a mí, le llegó a 1 millón de personas. Pero a lo mejor hubieron tantos que, pero ¿cómo voy a hacer el libro? Pues es que yo no tengo computadora, pero es que yo lo hice con el teléfono. Y va a estar ahí, tú vas a tener... tienen acceso esos personajes a los que les digo que están preparados para eso. Pero al final, ¿cómo logras tú acceder a la información a medida que vas vibrando más alto? ¿Por qué? Porque esa información está en la 5ª dimensión y nosotros estamos en la 3ª. Cuando nosotros vibramos más alto, llegamos a un punto medio. Cuando estamos en ese punto medio, vas aquí y es cuando sucede la magia. Cuando uno compone una canción, cuando se te ocurre eso, ¿en qué momento se te ocurre? No se te ocurre cuando estás... Mira, que cuidado, que la cámara. No, se te ocurre de repente cuando estás haciendo la parrilla o cuando te estás bañando. Bueno, todas estas grandes ideas fue cuando estaba acostado, que le cayó la manzana encima o cuando se estaba bañando. O sea, tiene que estar relajado porque en ese momento está vibrando alto. Cuando estás vibrando alto, accedes ahí y descargas. Paso 1, preparación. Propósito, preparación. Ajá. Y luego vibrar más alto. Vibrar más alto. ¿Cómo vibras más alto? La tabla del doctor, busquen la tabla del doctor... Vamos a poner aquí David Hawkins, okay. La tabla de vibración. Esa tabla de vibración te va a decir qué te hace vibrar bajo y qué te hace vibrar más alto.
tienes que tratar de evitar esas cosas que te hacen vibrar bajo. Danos un ejemplo. Cosas que te hacen vibrar bajo, estar triste, estar bravo, pelear, comer mal, acostarse tarde, todo lo que hacemos normalmente. O sea que si pudiésemos llegar a un génesis en nuestra conversación, este parto que nos... Ahora tenemos a este bebé, sería el tema de la vibración. De la vibración. Propósito para poder prepararte, porque prepararte ¿en qué? En lo que tú quieras. En lo que tú quieras. Entonces necesitas un propósito. En lo que tú ames, en lo que tú sientes, en lo que te gusta, en lo que te mueve. Luego viene la preparación para estar preparado para cuando esa energía, esa vibra. Okay. Y, hablamos de lo que te hace vibrar bajo, pero hablamos de lo que hace vibrar alto. Ajá. Meditar. Ok. Que ahí te quiero decir una técnica que yo diseñé para todos esos personajes que me dicen, pero ¿cómo es? Mira, mira, Francisco, es que yo no puedo porque yo no tengo tiempo. O mira, Francisco, yo no puedo, es que yo lo he intentado. ¿Y qué va? Yo me empiezo a pensar en otra cosa. No, yo no sirvo para eso, chamo. ¿Está aquí? Esa no está ahí. Ajá. Esa no. No la vas a dar ahorita. ¿Viene Sí. para tu libro? No, vamos a dársela a la gente. Ahí la tengo. Ajá, ¿cuál es? Pensando en esas personas que no pueden porque no tienen tiempo. Bueno, busqué una actividad que todos hacemos a diario. Sentarnos en el toilet. Ok. Todos, independientemente del sexo, en algún momento del día Tenemos que sentarnos allí. Exactamente. Tal vez después que ya terminó de hacer lo que fue usted. Ajá. Y entonces va a poner sus dos manos aquí en el pecho, aquí vamos a decir que en el pecho, en el centro, cerca del corazón. Cierra los ojos y respira 10 veces. Profundo. Respira por la nariz, bota por la boca. Y concentrado en sentir cómo se mueven esas dos manos hacia arriba cuando entra el aire, cómo entra el aire por la nariz, cómo siente que entra los pulmones y cómo sale. Lo hace 10 veces. Eso te va a tardar 1 minuto. Vas a tardar 1 minuto en hacer eso. Te dedicaste 1 minuto a ti. Estás meditando. Ya. Empezaste. Se supone, la idea es que la perseverancia y que vayas aumentando. Es decir, hacías 10, a los 15 días haz 11, así. Y la otra técnica, la de los ejercicios. Yo no puedo, Fran, mira, es que yo, el gimnasio, porque lo que pasa es que la niña, que no sé qué. No, ya. Acá. Te voy a decir lo que yo hice. Al final, porque me costó, porque me metí en gimnasio y siempre fallaba. Cuando suena el teléfono, la alarma, claro, yo le puse un poquito antes de lo que yo debía. Cuando suena la alarma, me paro de la cama, me tiro al suelo y hago 3, así empecé. Hice 3 abdominales y ya, y me voy a trabajar. A los 15 días hice 4. Ahorita hago 200. ¡Wow! Ahí ¡Qué está. maravilloso! ¡Qué maravilla! ¡Qué forma tan Nadie maravillosa me va a de decir terminar! que no puedo hacer esas 2 técnicas. Sí. Ay, pues está pues. Bueno, y gratis. Es gratis. No Para más técnicas y para más buena vibra, para más conocimiento, para estar bien, llévense el libro. Consigan el libro, lo vamos a poner en la descripción, en todos los detalles, la descripción abajo, en el primer comentario, donde sea que estés viendo usted, va a estar este libro. Mira tu recuerdo, un camino de sanación. Vamos a volver a hablar, porque además viene otro libro. Correcto. Así que, por ahí viene. Bueno, listo. Francisco, gracias. Oye, tantas cosas, tantos temas. Después hacemos otro podcast. Correcto. Gracias. Gracias a ti, hermano, por darme la oportunidad de estar aquí contigo en tu casa. Mi tarea para llevar es buscar cómo puedo vibrar más alto, cómo puedo prepararme más y no dejar de tener propósito. Entonces, ya saben, vibre ilustre, vibre. Vibre, ya sé por qué lo decía. Listo. Genial.